Ser podcast. Comienza en la cadena SER ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubells. Take the National Express. When your life's in a mess, it'll make you smile. All human life is... Dijo Martin Scorsese: cuando llegó a la televisión, mi mundo, que no se componía más que de nuestro apartamento, la iglesia, la escuela que estaba a una manzana y la tienda de caramelos de la esquina, de repente se hizo muchísimo mayor. La televisión, que es todo ahora mismo, consigue eso, ampliar el mundo y logra que podamos habitar de pronto terrenos que no son los nuestros. Para eso hay que suspender un poquito la credibilidad y confiar en el talento de los creadores. Hoy, en ¿Y tú qué miras?, vamos a charlar sobre todo lo que no se ve en pantalla y sobre lo difícil que es componer historias buenas y, sobre todo, verosímiles. ¿Pero todo esto es real? ¿Verdad o mentira en las ficciones audiovisuales? Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros. Bueno, hemos elegido esta canción de Pedro Navaja, de Rubén Blades, de Pedro Navajas, ahora que está tan de moda Bad Bunny, para que sepáis que hay una historia anterior a Bad Bunny. Esto Mario Panadero me está mirando como diciendo, ¿qué me dices? Es que pues esto me lo ha dicho Iñaki de la Torre. Discutiendo con tu imaginación. Venga, bienvenidos, bienvenidas. A ver, seguro que hay ahora mismo escuchándonos muchos médicos, muchos policías, muchos inspectores de Hacienda, muchos periodistas, agentes secretos, incluso guardias civiles. Digo yo que los agentes secretos también escuchan la radio en agosto. Profesores, abogados, que cuando han visto una serie gremial sobre su profesión han sentido dos cosas. Una, perplejidad en plan, sí, claro, y después han soltado una carcajada. O sorpresa para bien en plan, oye, pues sí, esto sí, es verdad. Así que esta tarde, para analizar esos dos estados que provocan las series y cómo se hacen, y cuánto se lee para montar un centro de inteligencia, por ejemplo, tenemos a Fran Araujo. Buenas tardes, Fran. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bueno, Araujo es creador, productor ejecutivo, está detrás de un buen puñado de ficciones que nos han hecho felices durante los últimos 10 años, hasta su salida hace unos meses de Movistar Plus, donde marcó con otros compañeros la línea narrativa de la plataforma, que nos ha dejado Antidisturbios, Apagón, Querer, Celeste, en fin, es que es muy larga la serie. ¿Me dejo alguna que sea preciso nombrar? Muchas. En mi corazón hay muchas más. Y tenemos también, hoy nos va a acompañar todo el programa mi compañero Mario Panadero. Mario, hola. ¿Cómo estás? Muy Luego bien. nos harás tu sección de la panadería. Sí, hombre, claro. Bien. Junto a Fran y junto a Mario tenemos en Granada, en Motril concretamente, a Nelson Montes, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, con máster en emergencias, urgencias y catástrofes sanitarias, nada más y nada menos. Nelson, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y Jordi Bayarri, que está en Hierro, es guardia civil. No tengo más datos de tu currículum, Jordi. Buenas tardes, no hay problema. Vale. Guardia Civil, eso vale. Vale, muy bien. Pues nada, vamos a hablar de todo esto esta tarde y yo quiero empezar con Fran, porque necesito saber qué es lo más difícil a la hora de armar el contexto de una serie. Bueno, yo creo que es dedicación de mucho tiempo y creo que muchas veces lo más difícil es encontrar las personas adecuadas que te abran la puerta y del universo y que sean generosos como estas dos personas que tienes ahí, que son personas que al final te abren un universo, dedicas mucho tiempo, porque muchas veces está la lectura pero hasta que no conoces a las personas adecuadas que te cuentan la vida y que te cuentan
realmente cómo es el día a día de un trabajo o de un espacio, porque también hay algo muy importante en ir a los lugares donde pasan las historias, ¿no? No vale con ir al Google Maps y ver las fotos, hay que hay que ver los sitios y poder contarlo. Entonces es una cuestión de tiempo y de dedicación. Yo creo que muchas veces la tele se ha escrito muy rápido y no se ha dedicado el tiempo suficiente a desarrollar ese momento donde tú te estás llenando de material y de experiencia para poder escribir. ¿Tú crees que eso sí que ha marcado un poco la diferencia entre el antes y el después de, en fin, de esta era dorada que vivimos o que hemos vivido los últimos 10 años? En España, estoy hablando de España ahora. O sea, yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con eso, con el desprejuiciarte y contar lo local y contarte como país y contarte de verdad desde acercarte a la realidad y dedicarle tiempo a contar tu realidad. Y para eso es muy importante el ser específico, el no contar a la policía de las series americanas, sino contar a la tuya, o no contar a los médicos. Eso es importantísimo. Eso es. Eso es importante. Porque las reglas son otras. ¿No? El cadáver aparece al principio, pero la manera en la que tú haces esa investigación es otra totalmente diferente. Hay series de médicos, vamos a escuchar un momento de la serie The Pitt, que ha sido como la gran revolución de las series de médicos. Ya nos pensábamos que las habíamos visto todas y qué tal, y de pronto llega The Pitt. Hombre, 42 años, Sam Wallace, traumatismos con respiración agónica. Se ha caído a las vías, va con mascarilla laríngea. ¿Suicidio? Rescate, un buen samaritano. Tropezó al tratar de ayudar a una señora que se había caído a las vías. Viene detrás. A trauma 1, adelante. De acuerdo. ¡Vamos! Mujer, se ha caído a las vías. Constantes bien, sin lesión craneal. Desprendimiento de tejido cutáneo con fractura abierta y dislocación del tobillo. Vale, trauma 2, rápido. Nelson, ¿cómo va? ¿Listos? Tú cuando ves escenas de este tipo tan trepidantes, que algunas están muy bien montadas y además me consta que muy bien documentadas, ¿qué sientes? En principio. Sí, a ver, lo primero que pienso es que mi trabajo en realidad, afortunadamente, no consiste en eso mayoritariamente, ¿no? La mayor parte de casos que nosotros vemos en urgencias son bastante más simples y bastante más sencillos, máximo ahora con los tiempos que corren en la sanidad pública, ¿no? Pero bueno, sí que por ejemplo, pues siempre te llama la atención algunas cosas que tú dices, esto es claramente una licencia que no, supongo que le aportará mucha tensión narrativa al asunto, pero dices, esto es que se parece pues como un huevo a una castaña de la realidad. Pues por ejemplo, en esta escena que poníais, ¿no? La mujer que llega gritando y demás, ya te digo yo que no hay ni un solo profesional que traslade a una persona desde donde la recoge hasta el hospital con ese nivel de ansiedad y ese nivel de malestar, incluso me imagino de dolor, ¿no? Porque tal y como está, si traslado a esa paciente a la realidad, pues tiene que estar muriéndose de dolor, porque si está así de ansiosa es que tiene que estar muriéndose de dolor y tener capacidad de sentir ese dolor, ¿no? Entonces, pues eso, hay como algunas cosas que tú dices, madre de Dios, esto, pero aquí ¿quién me está asesorando a esta gente? Pero claro, si os asesoraran, tú dirías esto y entonces Fran, el guionista o el creador, diría, ya, pero si hago lo que tú me pides, no tengo... o sea, me aburro. Claro, sí, yo entiendo que hay que hacerlo atractivo y interesante para todos los públicos, esto. Vale. Yo creo que la clave es que sea una decisión y no un desconocimiento. Muy bien, está muy bien eso, claro. Creo que la clave es hacer el trabajo bien, saber cómo se hace de verdad y luego tú, pues como creador, pues tienes que decidir en qué momento te pegas a la realidad y funciona por sí misma y es interesante, o tienes que ser un pelín más cinematográfico o peliculero para poder mantener esa tensión, ¿no? Y son decisiones muy difíciles porque siempre estás en un compromiso de que las series no las haces para los médicos, las haces para el público y hay muchas cosas que te saltan, o para los jueces, ¿no? Y ese límite donde... No, tú te asesoras pues con un médico o con un juez. Yo hace poco lo hemos hecho con un juez y nos dicen esto aquí ya no, pero tú dices vale, pero hasta ahí sí, y ¿no? Y haces como un esfuerzo de compromiso de que sea lo más creíble posible, pero además que funcione dramáticamente, claro. No, de todas formas te diré que esta escena no está demasiado mal, porque en realidad eso te lo puedes encontrar perfectamente. Lo que pasa es que en vez del hospital te lo encuentras en el sitio al que vas. Tú llegas con tu ambulancia allí, con todo tu equipo, y te encuentras pues eso, a una mujer
gritando, espantada con lo que ha visto, porque ha habido a otro que se ha caído intentando rescatarle y se ha abierto la cabeza, ¿no? O sea, es verdad que a lo mejor no es tan frecuente que haya un buen samaritano que intente salvar la vida de una persona que se ha caído en las vías del tren, ¿no? Pero la escena, si ocurriese eso, pues podría ser muy parecida. Lo que pasa es que en vez de en el hospital sería pues en la vía del tren donde ha ocurrido. Y luego también cuando la ficción es americana, con respecto a esto que nos comentabas, en Estados Unidos existe la figura de los paramédicos, que aquí no existe, ¿no? Claro, lo que pasa es que no controlo muy bien exactamente las competencias que tienen los paramédicos. Nosotros en realidad llevamos un médico, una enfermera y 1 o 2 técnicos, generalmente son 2 técnicos. Entonces, claro, tú la primera asistencia que das es una asistencia prácticamente hospitalaria. Tú te llevas al paciente a tu ambulancia y allí tienes un equipo, una UBI móvil, por eso se llaman UBIs móviles, ¿no? Entonces, claro, tú llevas a un paciente súper estabilizado, has hecho todo lo que has podido, y le llevas generalmente algún caso hay en el que hay que correr y hay que llevarlo como se pueda, pero en general lo llevas bastante ya estabilizado como para no tener que correr, no tener que pegar gritos cuando llegas al hospital, no tener que hacer según qué cosas. Claro. Está teniendo mucho éxito últimamente el universo Yellowstone de Taylor Sheridan, que parece que hace éxito, un... Bueno, sí. está teniendo... indiscutiblemente, Mariola está teniendo mucho éxito. Vamos a tener la fiesta en paz. Y en una de las precuelas, en 1923... Parece mentira que sea mi programa. Hay una escena... Bien sujetas. Esta debería de estar por encima de las cejas. Una escena en la que practican de forma muy rudimentaria el doctor del pueblo, ayudado por Harrison Ford y por otro de los personajes, una operación de cerebro a un señor al que han molido a palos, y el doctor con ropa de calle, sin guantes ni lavarse las manos ni nada, le trepana el cerebro y le cura, vaya, y poco después de abrirle el cráneo el señor operado se levanta y se pone a caminar. ¿Qué opinamos de esta escena, Nelson? Mira, evidentemente esto es una fumada, si se me permite la expresión, pero tremenda, ¿no? O sea, no se me ocurre ninguna situación en la que un médico rural se pudiera poner a hacer eso. Puede ocurrir, o sea, quiero decir, hay un fondo de realidad de todo esto, y es que tú, si tienes un problema por el cual te está aumentando la presión dentro del cráneo y tu cerebro está que no puede, pues si tú liberas presión, el paciente va a mejorar muy rápidamente y de manera espectacular, pero claro, de ahí a ponerte tú en ropa de calle a coger y quitar un trozo de cráneo, pues como que no. Esto es un poco como lo que es como muy famoso, que yo he visto siempre, que es casi un lugar común en las cosas de médicos que se hacen a nivel audiovisual, es lo de la traqueotomía de urgencia, ¿no? Un paciente que no puede respirar y entonces ahí llega alguien con un cuchillo de restaurante y le hace una traqueotomía. Bueno, pues en fin, pues o sea, sí que hay una técnica que se hace que no es esa, de hecho, es una cricotireotomía, que es algo, digamos, que para el común de los mortales es relativamente similar, pero siempre se utiliza la traqueotomía, supongo porque ya se ha generado ese lugar común que decíamos, pero desde luego no creo que haya mucha gente que se atreviese a hacerlo si le pasase delante de ellos. Vamos, como que los propios profesionales médicos, así de primeras, cuando te lo dicen, te da un poquito de vértigo, pues imagínate si no estás acostumbrado a hacerlo. O sea, son técnicas que se utilizan muy de vez en cuando y que generalmente las hace gente que como mínimo tiene que hacer 3 o 4 prácticas durante el año para que no se lo olvide. Claro, bueno, ha quedado clarísimo, Nelson. Bueno, hay otras series, hay series también policíacas, judiciales, que además suelen ir de la mano, y yo quiero recuperar un momento de Hierro. Si quieres, lo meto en el calabozo un par de días y que espabile. No, mujer. Eso sería llevar la sobreprotección un poco lejos. Oye, que madure. O sea, su madre tiene necesidades, tendrás que follar. O sea, follar es sano, genera endorfinas. Sí, pero ya ni eso. Tuve bronca también con Tomás. ¿También? Sí. Joder. ¿Ves? Ese problema yo no lo tengo. Porque Nico es el mayor repelente masculino del mercado, empezando por su padre. Bueno, y ahora ya sin canguros, que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, Mónica López era sargento de la Guardia Civil en esta serie de la que tú sabes mucho, Jordi, y tú también. Tenemos aquí al creador, Fran. Empieza tú. ¿Cómo sale esto? ¿Cómo fue ese periodo tremendamente exhaustivo de documentación? Bueno, de hecho es muy curioso, la serie al principio cuando Pepe la pensó en Finisterre, y había otra serie en Finisterre. Pepe es Pepe Coira, porque tú, claro, crees que todo el mundo sabe quién es Pepe. Efectivamente, ¿no? Que él es realmente el genio detrás de Hierro, y él al los pasar, hermanos Coira, sí, los hermanos Coira. Al pasar a ser a Hierro se fue una labor de meterse mucho, y aparte era como intentar no solamente hacer la investigación de lo que era ser jueza, de lo que era ser la Guardia Civil, sino de la propia isla, y pasar un
muchas horas y muchos días allí, e incorporar cosas como... Hay un detalle que a mí me encantaba, es que hay un radar móvil que de vez en cuando llevaban desde la isla, lo ponían y claro, como venía en el barco, toda la isla se enteraba que llevaba el radar y en los grupos de WhatsApp del pueblo está el radar y entonces no ponía multas porque todo el mundo sabía. Qué bueno eso. Sí. Claro. Y lo incorporamos creo que en la segunda temporada y eso. Y para los personajes que ayudaron muchísimo, claro. Y Jordi ahí tuvo un papel fundamental. Jordi, ¿tú cómo lo recuerdas esto? Hombre, muy entretenido. Una época, claro, había que compaginar el trabajo normal con echarles una mano durante el rodaje, porque solo fue en la parte primera del guión y después durante el rodaje. Siempre ahí mirando con ellos y consultándome. Pero a raíz de lo que decía antes, es que me estaba riendo yo porque a mí, justo cuando estaba en una de las escenas en la dirección al principio, las primeras que se rodaron, me dice, a ver, recuerda por favor, no es un documental, Jordi, es una serie de ficción. Claro, bueno, tiene razón. Claro, a raíz de eso, es que todo es igual, porque tú puedes decir, contra, aquí hay que hacer así, pero no, es una ficción, tiene que verse cosas, no todo puede ser procedimientos policiales, médicos, judiciales, sino tienen que salirse un poco del guión de verdad. Jordi, cuando estuvimos hablando el otro día para preparar el programa, me decía, no, por ejemplo, me hizo mucha gracia, ¿no? Esto que los policías van y se separan. Y se separan, a ver, claro. Eso no pasa, ¿no? Eso no es lo habitual. A ver, los americanos hacen mucho esas cosas, o sea, y le dan mucha para darle tensión, pero claro, tú no vas a ver a quién matan, tú vas a intentar salvarte tú y ayudar a la persona, o sea, no es tan fácil verte involucrado en un tiroteo, tener que tú ir solo por un lado y el otro por el otro y a ver si escapáis los dos. Eso no es tan fácil, no es el día a día, gracias a Dios. Bueno, y luego hay un momento... No, perdona, Jordi, di. No, que entonces el trabajo policial es un poco más sencillo, solo unidades especializadas, y gracias a Dios en España no estamos tan así. No es tan complicado ni estás jugándote la vida continuamente como ellos, o sea, gracias a Dios. Pero fíjate que Fran me contaba que en esa serie sí que queríais que Hierro que saliera, o sea, que se contara la isla. Sí. ¿Y eso cómo se hace en una narración audiovisual? Pues yo creo que hay como, o al menos como lo hacemos nosotros, que luego también lo hicimos con Rapa, hay como varias capas, ¿no? Por una parte es intentar contar en su complejidad, es decir, que toda sociedad tiene diferentes capas y diferentes clases sociales y diferentes espacios, y hay veces que un personaje de una clase social pertenece a un espacio. Entonces, cuando tú haces el diseño de los personajes, también piensas, vale, esta persona es de este sitio, esta otra persona es de este otro sitio, para poder, con los personajes, contar el espacio. Porque los espacios, que cuando esto se hace mal, lo que haces es poner el fondo, ¿no? Pero es a una escena que podría suceder en cualquier lugar, lo pones en una localización bonita, ¿no? Eso es como se hace mal. Cuando se hace bien, es yo cojo un personaje que me hace que realmente me está contando un espacio y me está contando una forma de ser de un lugar, que al final o sea, no es lo mismo ser de Sevilla que ser de Hierro, que ser de Vigo. O sea, cada lugar tiene sus particularidades, ¿no? Y luego dedicar mucho tiempo a hablar con la gente y sacar pequeños detalles del día a día que puedas incorporar, como esto que he contado en Radar, pero como otros muchos. Por ejemplo, nosotros en el caso de Hierro, pues te podrías documentar con un juez, y nosotros hablamos con el juez específicamente del Hierro, porque ahí hay algo que es muy específico, es un sitio muy pequeño, qué delitos puede haber ahí, cómo podemos hacer verosímiles las cosas que suceden allí, cómo funciona un juzgado pequeño, que no es lo mismo que un juzgado grande, y en lo específico y en lo concreto es donde encuentras las pequeñas maravillas, que es porque lo que hace diferente y lo que hace especial algo siempre es el detalle. Claro, Jordi, a mí me hace mucha gracia en las series estas de suspense, cuando bajan al sótano. Es decir, hay un grupo y hay alguien que siempre decide bajar al sótano. Tintilea la bombilla, se apaga y sucede la catástrofe. No puedo soportar. Yo no lo he hecho nunca eso. Qué miedo. Me saco ese pecado, yo no lo vale. No, Jordi, porque eso no pasa. Nelson, esto no lo haríamos ninguno de los que estamos aquí. Vamos, claro, a ver, pensemos en la no lo harías lógica. Ni tú, Jordi, no lo harías ni tú, que eres guardia civil. Pero claro que no, que cabeza cabe. Baja el sótano. Pero ni siquiera una persona normal en su casa, sabiendo que su casa está cerrada y ni nada, si no tiene luz, tiene mucho cuidado, bajar al sótano, pues imagínate si estás pendiente de si
aquí pasa algo. Claro, no. En las pelis de terror que siempre escapan subiendo las escaleras, digo yo, claro, nunca subas, no tienes salida arriba. No tiene salida, está claro que está cerrada. Mira, eso creo que es un fallo que han tenido muchas series españolas que han imitado esos... Porque además aquí no tenemos tantos sótanos. No. Vivimos en pisos, esa es otra, ¿no? Pero bueno. A lo mejor vives en sótanos, ¿sabes? Ojo, el sótano es tu piso. Bueno, eso es de verdad. Ha habido otras series muy pioneras y muy controvertidas que han pasado a la historia, como Antidisturbios. Mariana Gallego Ruiz, Roberto Ávila Martos, ¿están aquí? Sí, aquí estamos. Buenos días. Tenemos una orden del juez Fernando Contreras para desalojar este piso, imagino que estaban al tanto. Sí. Hola, soy Ana. ¿Usted? Hola Ana, encantado. Lo siento, pero no le puedo decir mi nombre. Ya. Necesito que le diga a sus compañeros que vayan saliendo. Mire, el abogado de Mariana y Roberto ha hablado con el juzgado y estamos a la espera de que el banco nos dé un mes más. A mí no se me ha informado. Ya, pero es que estas personas cuentan con ese tiempo. ¿Es esto lo que queréis para el futuro de este país? No, estos señores y yo estamos haciendo nuestro trabajo. Claro, trabajo. Fran, ¿te sientes especialmente orgulloso de esta serie? Me parece a mí. Sí. Sí, ¿no? Sí, para mí, vamos, es de las mejores series que se han hecho en la historia de España. Porque ¿tú qué querías contar aquí? Bueno, o sea, desde el principio yo creo que Sorogoyen y Isabel Peña, que son los creadores de la serie, tenían muy claro la premisa de utilizar un vehículo de una unidad de antidisturbios para contar, pues eso, toda una realidad policial, de corrupción, de cómo funciona el sistema. Y creo que es un vehículo muy bueno porque es como, ¿no?, enseguida aparece un vehículo muy sencillo, que es que en un desalojo muere una persona y a partir de ahí aparece toda una gran trama detrás, ¿no? Y creo que había algo muy interesante, primero de masculinidad y de personajes que están en crisis y de cómo gestionan ese drama y de esta amistad, de estos núcleos muy cerrados donde está el silencio muy corporativo que está en los antidisturbios, pero está en los periodistas, está en la gente que trabaja en la televisión, ¿no? Siempre sucede eso, ¿no? Y en la medicina también lo hay. Sí, entonces... En la medicina, claro, sí. Y yo creo que ahí hicieron un trabajo muy, muy excepcional porque yo creo que es una cosa que mencionaba Jordi antes y yo creo que es muy importante que la documentación y el trabajo con los profesionales que te ayudan no solo sucede en la escritura. Es muy importante que en el rodaje te acompañen y en este caso, por ejemplo, en todas las operaciones y en todas las escenas de acción había una persona de antidisturbios con nosotros en el rodaje, claro, que decían esto se hace así, la porra se coge así, no es... Y que está bien que te acompañen todo el tiempo, o sea, es una relación que tú estableces para que todo esté bien hecho. Estuvo en La Ventana Juan Diego Boto presentando la serie y nos contaba esto. Yo la construcción del personaje la basé mucho en conversaciones que tuvimos con ellos y en cosas que nos contaron que era imposible conocer a no ser que te las cuente alguien que las vive de dentro, ¿no? Sobre todo lo que estaba comentando hoy. ¿Por ejemplo? Pues una de las cosas que comentaron, que yo no sabía, es las enormes limitaciones que tienen a la hora de contarle a su gente más cercana que trabajan en el CNI. ¿Su pareja, a sus hijos? A su pareja, a sus padres. hijos, pues pueden estar casados durante años y no contarle a su mujer hasta un determinado tiempo que garanticen una confianza que trabajan en el CNI. A sus hijos hasta que no llegan a una edad donde son conscientes de que pueden guardar un secreto, no les pueden contar. Joder. A amigos íntimos, incluso padres, no les cuentan. Eso, o sea, yo basé casi toda la composición del personaje en el hermetismo emocional que provoca el no poder contar, nunca expresar lo que te está pasando ni por qué a tu entorno más cercano. No querría hacer bromas con esto y no lo hago, pero a mí me parece un motivo de separación de pareja, que al cabo de 15 años... Esto nos lo contaba a Juan Diego Boto sobre la serie El Centro, que es otra serie que además, fue una serie importante porque jamás se había hecho nada sobre el CNI. Cuando hemos visto series americanas, Fran, sí, sobre todos los agentes secretos del mundo mundial, y nosotros no habíamos hecho nada. Y de repente llegas tú y venga, y vamos allá. Es una cosa muy curiosa que sucede, pero también pasa con el tema judicial, que hay un mantra, o al menos que yo he escuchado muchas veces, es que en España esto no es interesante contar un juicio de verdad, o no es interesante contar, porque como el CNI no es como el americano, y no es Burne, y la realidad es que cuando tú te acercas a cualquier universo, y a cualquier profesional, y a cualquier espacio, y lo miras el tiempo suficiente, siempre es interesante. Y hay algo muy... O sea, en este caso tuvimos el privilegio absoluto de que se nos acercaron y tuvieron la generosidad no solamente de ayudar en el proceso de escritura, sino de ayudar en el proceso de pues eso, como contaba Juan Diego, de estar con ellos, de explicar. Pero al final,
Para mí es una clave que decía Bresson siempre, que nunca hay que imitar al cine, hay que imitar a la vida. Y muchas veces lo que hacemos es que estamos intentando copiar otras ficciones, y eso creo que es un mal a veces, ¿no?, de cinematografías más pequeñas como la española, que es intento copiar la peli americana. Y dices, joder, párate a mirar lo que tienes delante, y lo que tienes delante es que es apasionante por sí mismo. Hemos tenido también una serie sobre una realidad que tampoco se toca, que es la eutanasia y el ELA como enfermedad, protagonizada por un personaje que lo encarnaba Javier Cámara. Vamos a escuchar un momento, se llamaba Rapa. Algunos enfermos se han puesto en contacto con nosotros, conmigo personalmente, y yo nunca he querido entrar ni conocer ni nada, porque hemos creado nuestro propio enfermo, ¿no? Sí. Un enfermo acomodado a las necesidades de una serie de ficción que era ya ves que es un batiburrillo, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotros teníamos que saltarnos algunas normas de esa enfermedad y tenemos que acoplar a nosotros. Pero ha habido gente maravillosa que se han acercado a mí con mucho cariño. Claro, tú, Nelson, en calidad de médico, puedes hablar sobre cómo están representados los médicos en la ficción, pero también cómo están representados los enfermos, ¿no? Sí, los enfermos en realidad cuando son temas tan específicos, a mí no me parece que suele haber tantas barbaridades, ¿no? Quizás lo único que, bueno, a ver, si hablamos de cómo se adapta las series españolas a la realidad española, es que muchas veces quizás una dimensión que no se toca mucho, y es relativamente lógico porque los propios médicos no la hemos tenido muy en cuenta hasta hace relativamente poco, temporalmente, es como lo social, como tu situación económica, como el lugar en el que naces y demás, que de hecho lo mencionaba antes por ahí el experto creador, ¿no? Pues afecta a tu enfermedad, porque no es lo mismo tenerla si naces en el barrio Salamanca que si naces en las 3.000 viviendas. Entonces, claro, ¿cómo afecta todo eso? Quizás es lo que falla más, porque todo lo que tiene que ver con la dependencia y demás, que es el grueso de nuestra actividad médica, por así decirlo, de lo que incluye el sistema sanitario, pues quizás siempre se suele dejar un poco más de lado, ¿no? Y me parece que ahí sí que hay historias y hay dramas muy interesantes que contar. Bueno, es verdad que hemos tenido otras series como Urgencias, como Hospital Central, en fin. Nos empezamos a familiarizar con ese tipo de universos a través de esas series. A veces yo creo que han debido hacer mucho daño, Nelson, porque la gente llega como con diagnósticos aprendidos de esas series y no puede ser. Bueno, y se puso de moda el lupus. Me acuerdo que se puso de moda el lupus, House, ¿te acuerdas? Sí. Por House. Bueno, House además, que es muy House. curioso, porque una de las mayores cagadas que he escuchado en una serie médica es precisamente en House. Ah, sí, ¿eh? Vino a decir, vino a decir algo así como que los glóbulos rojos eran los que defendían al cuerpo de las infecciones. Más o menos, que es una barbaridad muy básica, porque, bueno, creo que hasta gente de a pie sabe que son los glóbulos blancos los que defienden de infecciones, ¿no? Y que los glóbulos rojos llevan el oxígeno. No te metas con el Dr. House. Ese igual fue el doblaje. Ese igual fue el doblaje, no. Y he de decir que House es una de porque por cómo está planteada me parece que es muy interesante. Ellos ya te explican la excepcionalidad de eso, ¿no? Es un hospital muy concreto donde han montado un servicio que no existe en ningún otro sitio, entonces ahí cabe todo lo excepcional de manera muy natural y muy lógica. Yo como médico digo, bueno, pues es normal que estén haciendo cosas muy raras porque están en una situación muy rara. Son como los súper especialistas, ¿no?, que podríamos tener aquí. Pues yo qué sé, siempre tienes un súper especialista en Sevilla, en el caso andaluz, pues que las terapias CAR-T, ¿no?, pues están en Sevilla. Cosas así, ¿no? Quizás lo más llamativo de series como Doctor House era quizás, pues eso, que un neurólogo igual te hacía un diagnóstico de neurología, que te cogía y te metía una arteria central, que bueno, era una cosa espectacular, ¿no? Eran capaces de hacer casi cualquier cosa, cualquier especialidad. Bueno, y vamos al más difícil todavía, que era poner en una serie de protagonista a una inspectora de Hacienda y montar un thriller con eso. La hizo Diego San José, con Carmen Machi como protagonista. Diego tenía que estar aquí, pero no podía porque está rodando, de hecho, la segunda temporada de Celeste, pero nos ha brindado este pedazo de reflexión. Yo creo que lo más importante que se puede decir del proceso de documentación es que no existe un guionista tan ingenioso como un buen dato real. Nunca jamás tu imaginación llega ni siquiera a acercarse a empatar con aquello que te cuentan que ocurre todos los días en el universo sobre el que quieres escribir.
Y además es que no puedes aspirar a alcanzar esa exactitud, es imposible. Yo soy muy fan de la documentación, creo que es una parte del proceso donde el guionista, además de guionista, es un niño pequeño que vuelve a aprender cosas nuevas y eso es siempre fascinante. Y siempre he disfrutado mucho de los procesos de documentación. Sobre todo, diré, aquella vez en la que tuve que documentarme sobre inspectores de Hacienda. Precisamente Celeste, la serie que hicimos en Movistar Plus, su principal motivo de existencia era darle luz a algo tan desconocido como el mundo de la agencia tributaria. Y creo que la documentación más bonita que tuve, ni siquiera hizo falta que me dieran respuesta a ninguna pregunta, y fue solo ya el hecho de llamarles, es decir, de llamar a inspectores de Hacienda que no sabían quién era yo, para decirles casi literalmente, oye, soy un guionista y me gustaría escribir una serie donde alguien como tú será el protagonista. Todos, sin excepción, me respondieron con un silencio y con una especie de ¿qué me estás contando? ¿Y qué tipo de broma es esta? O sea, fue hasta tal punto la sorpresa que se llevaron que casi ya no me tenían que decir nada más sobre su carácter, sobre su manera de ver el mundo y sobre lo que consideran que los demás pensamos sobre ellos. Así que viva la documentación y abajo el supuesto ingenio. Bueno, no hay nada más que añadir, ¿no, Fran? Diego es una persona, o sea, es un genio y aparte yo asistí a todo este proceso y es un tío hiper metódico, hiper exigente y toda esta parte de creación donde hay que dedicar mucho tiempo, ¿no? Al final es, en vez de ir con una historia tú y luego ir a documentarte, lo interesante siempre es documentarte mucho y que la historia nazca de lo que vas encontrando. Fíjate, sí, es al revés. Sí, claro. es al revés, porque al final lo que haces es, no vas con tus prejuicios y al contrario, es que es lo que dice Diego, que al final es mucho más interesante lo que escuchas que lo que tienes pensado y es un ejercicio de vagancia también, porque si te dan las ideas buenas, ¿para qué vas a estar tú pensándolas, no? Y hay una parte de... Ahora bien, la clave y donde está la genialidad y la brillantez de Diego, que no lo va a decir de sí mismo, es de todo lo que te cuentan, elegir lo que es interesante. Sí, eso es fundamental. Bueno, hemos visto también una serie como Apagón y cuando llegó el apagón de verdad, todos dijimos, ¿qué? ¿Perdón? O sea, habíamos asistido a esta ficción como diciendo, sí, claro, vamos a estar... A mí me impresionó mucho aquella serie, decirte. Vamos a escuchar un momento. ¿Has visto las noticias? Sí. Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas. El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, ¿es correcto? Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria. Esto es así. Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarnos. Esta serie, Fran, cuando llegó realmente... O sea, me impresionó mucho de esta serie un capítulo que era un thriller en una oficina. En un comité, el comité el centro de emergencias, sí. El centro de emergencias. Sí. Me impresionó. Sí. Sí, o sea, es que me parecía un milagro. Es un ejemplo muy claro de documentación. O sea, había una idea previa que para mí, o sea, para nosotros era muy importante después de la pandemia, que hubo tanto ruido sobre la toma de decisiones y lo que el gobierno que decidió, ¿no? Y para mí era muy importante decir, vamos a contar lo difícil que es ser tú el que gestionas algo que no ha pasado nunca. Y cómo son la toma de decisiones, porque claro, parece como que todo el mundo es súper listo y que manipula, pero no, la realidad es que es un grupo de gente que está muy preparado, pero que nunca se había enfrentado a algo como eso. Sí. Y lo difícil que es decidir sobre la marcha cuando tienes poco tiempo, hay mucha tensión y hay muchos intereses contrapuestos. Y es un poco la premisa del capítulo. Estuvimos en el centro de emergencias, de verdad, estuvimos hiper generosos, estuvimos como con 6-7 personas que se encargaban de diferentes facetas dentro del centro de emergencias y nos explicaron exactamente qué pasaría y quién se encargaría de eso. Y nosotros cogimos literalmente lo que ellos harían y te enfrentabas claramente a un conflicto que es, claro, hay una solución a esto, que es apagar. Pero claro, esa decisión, ¿quién la toma? ¿Quién la toma? Y a posteriori todos somos muy listos y es como, mira, se podía haber apagado. Y dice, ya, pero ponte tú a ser el que tomas la decisión de apagar, ¿no? Totalmente. Y era muy interesante eso, ¿no? Ponerte en el lugar de ser el que tiene que tomar una decisión política que es muy difícil de tomar.
Sí, además era benevolente con los que toman las decisiones. O sea, podías llegar a entender, a empatizar y a decir, bueno, es que no es fácil esto. Es que tendemos a ser muy críticos y no empatizamos mucho con... ¿no? Es que es muy fácil, ¿no? Desde fuera es como, mira, todo se hace mal. Y es como, ya, pero es que hacerlo bien es muy difícil. Nelson, yo te recomendamos ese capítulo que a ti te afecta especialmente. No, de hecho lo estoy escuchando y me están dando ganas terribles de verlo porque me parece que es como muy real, ¿no? Todo. Era muy real. El segundo capítulo es en un hospital y nos planteábamos y hablamos con diferentes, o sea, con especialistas de cada... Bueno, hablamos con un médico especial que estaba en Médicos Sin Fronteras y que había estado en guerras, que había estado lidiando con lo que es hacer en un hospital de campaña sin los materiales adecuados operaciones y con todo ese material decidimos, vale, los generadores de un hospital duran 2 días, si los consigues estirar son 4 y contar ese proceso de deterioro de un hospital, ¿no? Y cómo funciona un triaje, que es durísimo. También, una vez más, la toma de decisiones de un triaje, de a quién operas y qué operas, en sí, claro, es poner al ser humano en una posición. Claro, Nelson, muy difícil. Eso sí que eso debe ser duro, ¿no? Mira, o sea, es durísimo. Lo que pasa es que cuando estás ante una catástrofe y una emergencia, yo por lo menos, o sea, yo sin ser un súper especialista en nuestra hospitalaria, ¿no? Que son los que más se encuentran en esto, pero cuando, o sea, sí que recuerdo, por ejemplo, con los inicios de la COVID y demás, tú pones tu mente a cero y te pones en modo técnico y ya está. Y los procesos de triaje se han mecanizado bastante con todos los errores que conllevan, pero yo creo que una de las claves en ese tipo de situaciones es no pensar demasiado lo que estás haciendo. Porque además es que tú lo veías, o sea, había en esa situación, por ejemplo, de la COVID, que es la que más he vivido yo, pues tú entrabas o sea, bueno, es que las UCIs, a mí yo recuerdo siempre una paciente de 60 y pico años, que es en condiciones normales una candidata idónea para entrar en la UCI, pues me la denegaron con una COVID moderada grave, que necesitaba soporte ventilatorio y que no tenían espacio. Y claro, y me dijeron, no entré yo ya, claro. Y después, como 10 minutos más tarde, paré un momento y dije, espérate un momento, como que me han dicho que no. Y tuve que volver a llamar al compañero y decirle, oye, perdona, ¿me has dicho que no por esta paciente? O sea, que es que la realidad es que tú en el momento en el que estás en una emergencia, si no tienes muy protocolizado y te paras a pensar, las cosas suelen salir mal. Tiene que pensar gente que no esté en el sitio cero. Claro, claro. Supongo que eso también pasa en la Guardia Civil, ¿no, Jordi? Sí, hay situaciones de ese tipo también, de escoger, como dice aquí. Pero lo que está diciendo el compañero es técnico y ya está. Tú tienes que decidir desde el punto de vista de no persona, porque si no, no se puede. Incluso yo he visto ese caso, médicos decir, mira, déjalo, y tú dices, pero si está vivo, pero no se va a salvar. Claro. Y esos casos te queda marcado, pero no tienes que pensarlo como persona en ese momento, porque efectivamente el médico es el que te está diciendo, se puede salvar, hay que luchar por ¿Ves? Pero qué interesante, porque esto luego lo ves en una serie de ficción y dices, venga, va, que no debe ser tan extremo. ¿Y sí? Sí, que es. Y hay una parte muy importante para mí que damos por descontada, y hay una cosa que decía Nelson antes que me parecía muy importante, que es el tema de las clases sociales y que la medicina, y dependiendo de dónde naces y quién te... O sea, creo que es algo que marca muchísimo. Y creo que hay muchas cosas que damos por descontadas. Una es la democracia y otra es los servicios públicos y los trabajadores públicos. Sí. Y hay algo para mí de la ficción que también tiene que ver con las inspectoras de Hacienda, y que para mí es una decisión de vamos a poner el foco en lo que sostiene este país. Pero me parece que las cosas funcionan solas y no es cierto. Las cosas funcionan porque hay un sistema muy bueno, con unos profesionales muy buenos que están todos los días sosteniendo y tomando decisiones muy difíciles. Con todos los fallos que tenemos, que tenemos muchos fallos. Sí. Bueno, como todos. Ahora entraremos en fallos de otro gremio, Mario. Vale. Bueno, hemos visto también una serie esta serie, ya sabes, Frank, que yo estaba entregada, una serie sobre violencia de género, en realidad sin bofetadas, que se llama Querer, que era de Alauda Ruiz de Azúa. Vamos a escuchar un momento. ¿Por qué no denunció antes, señora Torres? Bueno, pues como he explicado antes, a mí me costó muchos años reconocerme como víctima. No es fácil aceptar que tu marido te maltrata. Sientes vergüenza, sientes culpa. ¿Culpa? Sí, culpa. Por no defenderte. Por no defenderte lo suficiente. ¿Y de qué se supone que tendría que haberse defendido exactamente? No sé, ¿puede explicar algún otro comportamiento violento más allá de un portazo? No solo eran portazos, Él daba puñetazos en las puertas. ¿Cómo puede estar usted tan segura? Es fácil confundirlos.
Bueno, a mí el juicio en esta serie, la serie es fantástica, pero el juicio me pareció especialmente brillante. Yo no sé cómo hicisteis esto, Fran. Qué buenísima es Nagore Aramburu. Qué buenísima es Nagore, sí. Bueno, es una cosa bárbara esta mujer. Que, pues mira, al final, detrás de un gran creador hay una constante en todos los que estáis poniendo, en Diego, en Alauda, que son personas, y en Sorogoyen y Isabel Peña, son gente que dedica muchísimo tiempo a hacerlo bien y a documentarse, a prepararse, que es de lo que va el programa. Y Alauda, claro, es lo que antes comentaba, que había una premisa que en España no se podía contar un juicio, pues los juicios españoles no son cinematográficos y son aburridos, porque como son gente sentada... Por la estética. Claro, sí. No, y que son gente sentada y no es protesta de señoría, no hay nadie caminando, y entonces a nivel de puesta en escena pues no tiene el lucimiento de un americano, ¿no? Y Alauda tenía muy claro desde el principio que quería contar un juicio de verdad, y se documentó muchísimo el espacio, dónde estaba cada uno, cómo eran los juicios, cómo eran las mamparas, de verdad. Fue un trabajo de hiperdetalle sobre cómo era real, y cuando lo que pasa importa a los personajes, le importa al espectador. Y eso siempre es así. Claro. Y no va tanto de un tío poniendo un mazo y golpeando una, ¿sabes? O sea, sí. Hay algo de que pensamos que para hacerlo atractivo hay que repetir los modelos que hemos visto en otras ficciones, y yo creo que si tú, lo que está pasando, el conflicto y los personajes te importan, creo que a mí me interesa más ver cómo es en España eso, porque yo puedo estar ahí. Claro. Y no en los juicios con los señores con el mazo, sí, y con el jurado popular, que ahora aquí hay algunos, pero vamos, durante muchísimos años nos hemos comido esas ficciones como si fuera lo normal. Bueno, hemos visto también Pubertad, de Leticia Olera, en HBO. Leticia Olera nos contó que había tenido que asesorarse mucho, porque esto cuenta una historia de abusos entre adolescentes, es una historia complicadísima, complejísima, con una mirada iba a decir deliciosa, no es la palabra, una mirada punzante sobre este tema, y tuvo una asesoría brutal con las psicólogas que le ayudaron a un poco a desmenuzar ese asunto. A mí me impresionó muchísimo la tarea de la psicóloga en esa serie, lo fundamental que había sido. Hace poco hablábamos con Alberto San Juan, ha pasado lo mismo con el tema de La Luz, en una película que se estrenó en junio y que habla de los abusos en la pederastia en la Iglesia Católica, y de cómo la documentación previa le había servido a Fernando Franco para componer la película y para trazar al personaje que interpreta Alberto. Así que, en fin, eso hay que dejarlo claro. Sí, hay un ejercicio ahí que creo que es muy importante, que todos estos, que son todos muy buenos y muy buenas, que tiene que ver que cuando tú haces un proceso de documentación, cuando te tienes que ir a escribir, creo que hay es muy importante todo ese proceso de sorpresa que tú tienes ahí, porque claro, cuando tú te pones a escribir tú ya lo sabes. Claro. Pero tienes que lograr que el espectador vibre en los lugares donde tú vibraste cuando te ibas descubriendo esas cosas que desconocías. A mí me parece complejísimo, y sobre todo cuando son temas muy complicados de entender y muy sensibles, hay que hacer un esfuerzo, claro. Vamos con otro tema que Mario Panadero y yo tenemos mucho que decir. If I held my breath on you, I would have died 1,000 times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Bueno, esta banda sonora que me encanta pertenece a la serie de Morning Show, Mario Panadero. Ahora ya estamos tú y yo aquí porque hay, claro, series de periodistas, ha habido siempre. Yo vi periodistas en su momento, tú no, Mario, porque no habías nacido. No, la verdad que no. Pero esta serie concretamente, a mí, Fran, me gustó mucho, de Morning Show. Es muy complicado hacer una serie de periodistas, y yo esa la compro. The Newsroom también la hubiera comprado simplemente por delicadeza. Vale, bien. Te lo voy a preguntar como creador. Porque además los periodistas es un gremio que es transversal en las series, es decir, aparecen en todas las movidas, aparecen, y son siempre o escoria, viles, rastreros, plastas o héroes, ¿sabes?
Y hay periodistas como Mario Panadero y yo que no somos ninguna de las dos cosas. Bueno, no serás tú. Bueno, no serás tú, un héroe. tú eres un héroe. Vale. Entonces, yo siempre pido, por favor, creo que ahí hay algo que no funciona. Es decir, no se ha retratado bien. Ya no te digo una serie sobre periodistas. Hablo de, por favor, creadores que nos estén escuchando. El retrato que se ofrece del colectivo en todas y cada una de las series es demencial. Entonces, te doy la oportunidad, Fran Araujo, de que te expliques. Es verdad que tú no has hecho nunca. Yo no tengo la culpa. Tú no has hecho nunca. Pero es verdad que es difícil representar un gremio. Y el gremio, aparte, es que yo creo que es en concreto una profesión que ha cambiado tanto en los últimos 15 años. Claro. Que creo que hay algo de que el atractivo, lo romántico, lo poético del periodismo es el periodista de antes con el cigarro, el puro, sentado en la mesa. Y claro, ya de repente entras y es todo tan tecnológico. Y claro, ha perdido parte hay del. Papeles, cinematográficamente hablando, ha perdido parte del romanticismo. Es verdad. Entonces es más difícil Pero si nos hemos esforzado en hacer juicios que no tienen nada que ver con la ética americana, podemos hacer lo mismo. Totalmente, sí. No, yo estoy incluso con épica, yo por ejemplo, a mí me gusta muchísimo La sombra del poder, que era una serie y luego fue una película, no sé, ¿no? Y era un periodista, y era pues eso, era un poco más dentro del clásico periodista, ¿no? Y que puedes contar el periodismo sin tener que contar la redacción, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Sí, exactamente. O sea, Mira, yo he visto The Hack ahora en no me acuerdo en qué plataforma, es así de triste. Y bueno, está bien. Además es una historia real y es una serie británica y ya sabemos que los ingleses lo hacen muy bien. ¿Tú qué dices de Lo que esto, sí es difícil Mario? hacer una serie de periodistas, una ficción de periodistas, es por el mismo motivo de que todas las demás profesiones que estamos hablando, ¿no? Porque es difícil hacerlo atractivo y por esto que tú dices, ¿no? Porque ¿qué vas a poner a un chaval que se pasa 8 horas sacando cortes de audio y imprimiendo guiones? Pues no, pues eso no le va a gustar a nadie verlo. Claro, el problema yo creo es que normalmente como se ha retratado a los periodistas en las ficciones, da mucho pie a que luego la gente que no está muy relacionada con la profesión tenga un poco en la cabeza teorías de la conspiración con cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funciona el periodismo, ¿no? Y que se crea que hay una cadena de jerarquía y de órdenes que empieza en Felipe González y termina en un redactor de La Ventana, por poner un ejemplo, el que le dice lo que tiene que decir. Y la realidad es mucho más aburrida, mucho más chabacana y mucho más cutre. Completamente realmente. de acuerdo. Vamos con tu sección. Venga, vamos allá. Panadero. La panadería. Bueno, Nelson y Jordi, es que Mario Panadero se llama Panadero y él ha elegido el nombre de la panadería como la cabecera de su sección. Os lo digo por si creéis que lo había elegido yo. No, lo ha elegido Mario Panadero. Se explica solo el nombre, vaya. Bueno, hoy te traigo, Mario, un tema muy de actualidad, de rabiosa actualidad y nunca mejor dicho, porque la verdad es que da mucha rabia. Estamos hablando de la verosimilitud en la ficción, si los médicos de verdad hacen esto o hacen lo otro, si los polis pegan las hostias así o las pegan así, si la sangre es ketchup, si el muerto es un muñeco de corchopán, etcétera. Pero la verdad es que hay un tema sobre el que yo creo que hay mucha falta de verosimilitud en las series y que no estamos comentando, y es el tema de la vivienda. Porque llevamos muchos años viendo series en las que los personajes viven en casas que no se corresponden con su situación económica. Es verdad que un semisótano interior de 30 metros cuadrados en Usera es poco cinematográfico, igual está complicado meter el traveling ahí, pero a veces vemos a personajes que supuestamente están pelados de perras viviendo en unos casuplones que te quedas cada crocker, por ejemplo. ¿Sabes qué haré? Empezaré por los objetos más grandes. Será lo más fácil. Así que empecemos por el sofá. En Friends, sin ir más lejos, veíamos en cada episodio a Joey, a Chandler y a Mónica y a Rachel viviendo en 2 apartamentos de 2 habitaciones con balcones al exterior en la zona de Central Park. Recordemos que Joey, por ejemplo, es un actor semifracasado y Mónica es cocinera en un restaurante y ha hecho periodismo de investigación hoy. ¿Sabes cuánto costaba alquilar un apartamento de 2 habitaciones en la zona de Central Park en el año 2001? Dime. Entre 2.600 y 3.800 dólares al mes. Y encima se pasaban el día en una cafetería super chic que tenía toda la pinta de cobrarte 8 dólares por un cortado. Una cafetería en la que, por cierto, siempre estaba libre el sofá, el mejor sitio, ¿no? Siempre estaba disponible para ellos. También podríamos hablar de la verosimilitud de eso. Venga, otro ejemplo. Marshall, ¿no vas a quitarte nunca ese gorrito? Sí, ya llevas 2 semanas, Marshall. 2 semanas increíbles. Y os chincháis.
En Cómo conocí a vuestra madre, Tess y Marshall, que al comienzo de la serie tenían menos de 30 años, vivían en un exterior de 2 habitaciones en el Upper East Side. En esta zona de Nueva York, en el año 2009, los pisos se alquilaban por entre $2.300 y $3.400 al mes. Pero es que Robin, que era nada menos que una periodista que vivía sola en la zona de Park Slope, que en ese año el precio medio de alquiler estaba en unos $2.000 al mes de media. Un ejemplo menos guiri. Hola. Hombre, ya era hora. ¿Qué tal, cariño? Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? En Aquí no hay quien viva, una serie que todos adoramos, estaban todos medio pelados y vivían en un edificio con portero en el centro de Madrid. Es poco verosímil también. Por eso quiero acabar, Mariola, esta panadería con una recomendación. ¿Cómo haces tú? ¿Qué más da envidia? Estábamos en un torbellino de emociones del que no entendíamos una p... Primero tenías a Manu Chao diciéndote que para estar bien tenías que hacerte 300 porros al día. Y después estaba Tiziano Ferro que decía que te tenías que tirar Las 3 series de Netflix del viñetista italiano Cero Calcare, que son Cortar por la línea de puntos, Este mundo no me hará peor persona y Por 4 perras, que se ha estrenado este año, que retratan temas sociales con muchísima honestidad y tienen un guión buenísimo además. Hay personajes representados como armadillos, dinosaurios o animales y aún así resulta más verosímil que una periodista joven con una vivienda digna. Bravo, Mario Panadero. Bueno, y te has dejado el casoplón que tenía la protagonista de Sexo en Nueva York, que era columnista, perdona. Toma ya, claro ya. Que dices, bueno, ¿esto qué? Tenemos que ir acabando. Estaríamos muchísimo tiempo hablando aquí con vosotros, con Fran Araujo, con Nelson Montes y con Jordi Bayarri, pero nos queda el tiempo que nos queda. Sí que os voy a pedir que me digáis, cada uno en vuestro negociado, Nelson y Jordi, ¿qué es lo que más rabia os da cuando veis algo en ficción de vuestro gremio que no reconocéis? Jordi. Bueno, yo antes me daba mucha rabia, sobre todo esas cosas de, para hacerlo espectacular, el de jugarse la vida. Vamos tú por allí, yo por aquí, a ver quién matan de los dos, esas cositas así que tú decías, vamos a ver, que no hace falta, porque puedes hacerlo espectacular sin eso. Pero después de la serie y después de Hierro y después de estar ahí y ver cómo se rueda y ver cómo ellos tienen que también organizarse para que quede bonito y sea que a la gente le guste, pues ya me da menos rabia, ya lo veo de otra manera. ¿Y tú, Nelson? Pues mira, a mí lo que más rabia me da, y creo que va a seguir dando rabia, es ese falso mito de que en el hospital estamos todo el día teniendo relaciones sexuales. O sea, es verdad, es una cosa, o sea, yo sé, hay casos y los hay. Sí, pero claro, como en todas las profesiones, claro. Otra cosa es lo que pasa fuera del hospital, eso ya es otro tema. Pero en el hospital... Sí. Allí en el cuarto sí, verdad, sí. Ojalá tuviéramos tiempo para hacer tantas cosas en las series. ¿Y tú, Fran, qué dirías? Me da igual de cualquier gremio, es decir, de cualquier serie que tú veas que dices, no, esto no puedo soportar. Sí, a mí me pasa mucho eso, esta sensación de decir esto es peliculero, esto jamás pasaría en España. Es una sensación, de hecho es algo que a mí me hace que me desconecte y no puedo seguir viendo. Claro. O sea, el decir esto, ¿no? No voy a citar nada, ¿no? Pero de repente este año yo he empezado varias series y a los 15 minutos decía, hostia, esto es que han pasado todos los dramas que pueden acumularse en una ciudad como Madrid en un año, lo están poniendo en los mismos 15 minutos. Y yo ya me no pasó a mí con Respira. No bueno, capítulo, claro. Mi pareja y yo. No, me pasó a mí. Lo entiendo, pero comparto completamente esa opinión. Sí, bueno, es que, en fin. Bueno, tenemos que acabar. Fran, Nelson, Jordi, muchísimas gracias por las lecciones y por la generosidad. Si os pide gente como Fran Araujo que les ayudéis, hacedlo, que luego las series están más vivas y nos representan más. La semana que viene se acaba el verano. Fran, Nelson, Jordi, y vamos a hablar de finales la semana que viene, de grandes finales, de finales fallidos, de finales convencionales. Les esperamos aquí a mi compañero Mario Panadero y yo. Pero antes de acabar, la recomendación de esta semana es El caso de Laura Ester en Filmin y el libro Mentirosos de Sarah Maguson, que son dos historias buenísimas para pasar el verano. Sean buenas personas esta semana. Muchísimas gracias a los tres por participar. Mario, a ti también. Nelson, Jordi, un besazo. Gracias a vosotros. Venga, chao. Gracias, hasta luego.
up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Just like the light of a new day, it hit me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. This is too good to be true. Look at me, falling for you. Ser podcast.